En estas diapositivas les presentaré las secuencias de revelación de huellas papilares utilizadas en la Escuela de Ciencias Criminales de Lausanne, en Suiza. Este trabajo se basa en la información contenida en el curso Huellas Papilares 2019-2020 del profesor de la Universidad de Lausanne, el señor Andy Bécu, y el libro Huellas e Impresiones Digitales del señor Christophe Champeau, Chris Lénard, Pierre Margaux, Milton Stolovic. La presentación se divide en 5 grandes partes. De primero hablaremos de las generalidades, luego del revelado de huellas en superficies comunes y en no convencionales. Terminaremos con una conclusión y al final de esta presentación se encuentran las referencias. Vamos a empezar esta presentación con algunas generalidades. Entonces, hay que saber que en las huellas papilares se encuentran aminoácidos que son secretados por las glándulas endocrinas, los lípidos que son secretados por las glándulas sebáceas, hay una porción no soluble en agua que son proteínas y aminoácidos atrapados en una matriz lipídica, y también se puede encontrar en las huellas compuestos inorgánicos y antígenos. Entonces, la estrategia de análisis se basa en la detección de estos compuestos que normalmente están presentes. Para un análisis correcto, estos componentes deben de estar presentes en una cantidad suficiente para que puedan reaccionar con los diferentes reactivos que se van a aplicar. Para elegir la estrategia adecuada hay que tomar en cuenta la reacción de la superficie sobre la cual se encuentra la huella papilar y la contaminación contextual, como por ejemplo la presencia de sangre o grasa. También hay que tomar en cuenta que el tiempo y los elementos circundantes, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la luz, la presencia de bacterias, entre otros, pueden tener también un impacto en la detección de las huellas. Esto puede tener consecuencias como pérdida de moléculas, lípidos o degradación de algunas moléculas, como por ejemplo proteínas. Todo esto va a tener un impacto sobre el dibujo de la huella que se va a obtener y sobre la detección de la huella. De manera general, las secuencias de revelado de huellas papilares se van a enfocar de primero sobre los compuestos más frágiles, que son los que son solubles en agua, como por ejemplo los aminoácidos, y en segundo lugar se van a enfocar sobre los compuestos que no son solubles en agua, los que son más resistentes. La secuencia se va a escoger según las características de la superficie sobre la cual se encuentre la huella, sobre la información contextual, por ejemplo, si el indicio fue mojado, y sobre las prácticas del laboratorio. Todas las secuencias van a empezar con exámenes preliminares. Esto significa que hay que reflexionar sobre las características de la superficie sobre la cual se encuentra la huella y pensar en una estrategia de detección. Hay que asociar el indicio a una secuencia adecuada y verificar el comportamiento óptico de la superficie. También hay que proteger otras huellas de interés forense si están presentes, como por ejemplo tinta, saliva o sangre. Y hay que saber que las huellas pueden ser detectadas por medios ópticos antes de aplicar cualquier reactivo, lo que va a permitir la localización de la huella sobre la superficie y poder hacer fotografías. Empezaremos con el revelado de huellas según las superficies más comúnmente encontradas, que son las superficies porosas, no porosas y semiporosas, y luego vamos a ver el revelado de huellas en superficies menos convencionales, como por ejemplo papel térmico, superficies no porosas con contaminación grasosa,
entre otros. Uno de los tipos de superficies que se encuentran comúnmente son las superficies porosas, como por ejemplo papel, cartón, madera no tratada. Y una superficie porosa se caracteriza en absorber rápidamente los residuos de las huellas papilares y van a haber dos porciones. Una porción hidrosoluble que comprende los residuos absorbidos, como por ejemplo los aminoácidos, y una parte no hidrosoluble, que son los que permanecen en la área superior de la superficie. En esta diapositiva vamos a ver la secuencia en una superficie porosa. Todas las secuencias que se encuentran en esta presentación van a estar en la misma forma que en esta diapositiva. Eso significa que hay diferentes colores. Los colores indican sobre qué compuesto la sustancia se enfoca. Por ejemplo, en este caso, la inadición zinc y la anhidrina, que están en verde, se van a enfocar en los aminoácidos. Los rectángulos amarillos, por ejemplo, el desarrollador físico y el post-tratamiento desarrollador físico, se van a enfocar en la porción no hidrosoluble de la huella. Al igual pueden aparecer una gotita tachada. Eso significa que la sustancia no es aplicable en superficies que fueron mojadas. Ahora, más precisamente, en esta situación, tenemos una superficie porosa y cuando la superficie no está mojada, la secuencia para el revelado de huellas se va a centrar en primer lugar en los aminoácidos. Esto es porque los aminoácidos son frágiles y las técnicas como el desarrollador físico o el posttratamiento desarrollador físico que tienen una base acuosa pueden dañar, o sea, tener un efecto negativo en los aminoácidos. Igual que los documentos de más de 30 años, debido a que sus condiciones de almacenamiento son desconocidas, los reactivos de los aminoácidos tendrán una menor eficiencia. Entonces, en estas situaciones no se aconseja usar los reactivos de los aminoácidos. Ahorita vamos a concentrarnos en primer lugar en los reactivos de los aminoácidos, que son el inadición zinc, en la cual la utilización del inadión seguido de un tratamiento de cloruro de zinc permite revelar huellas de color rosa pálido y que son luminiscentes a temperatura ambiente. Pueden haber huellas que no sean visibles a simple vista, o sea, bajo la luz blanca, pero que sean visibles en luminiscencia.
en oscuras. Por esta razón, el reactivo va a ser ineficaz en superficies altamente luminescentes por la falta de contraste, y esto va a interferir con la detección de las huellas. La aplicación del inadesión zinc puede ser o por inmersión del indicio en el producto o en forma de pulverizada sobre el indicio. Para obtener mejores resultados se aconseja que los indicios deben de secarse al aire libre por máximo 2 minutos inmediatamente después con la ayuda de calor, como por ejemplo con una prensa térmica. Una alternativa al inadesión zinc puede ser la utilización del DFO. El DFO es un reactivo también sensible a los aminoácidos, y con este producto las huellas reveladas aparecen de color púrpura pálido. La ventaja de este reactivo es que las huellas son visibles con una luminescencia a temperatura ambiente y los resultados aparecen rápidamente. Eso significa en menos de 30 minutos. Al igual que el inadesión zinc, el DFO no se recomienda para superficies muy luminescentes, y el modo de aplicación es igual que el inadesión zinc, o sea, por inmersión o por pulverización. Pero hubieron estudios que demostraron que la eficiencia del DFO es inferior al inadesión zinc, y es por eso que en el 2017 la utilización del DFO fue abandonada a favor del inadesión zinc. En el caso que haya una fuerte luminescencia de fondo, o sea que, como lo expliqué antes, que interfiere con la detección de las huellas, entonces se sugiere aplicar un tratamiento con nitidrina. La nitidrina también se enfoca en los aminoácidos, y con este producto las huellas reveladas aparecen de color púrpura oscuro. Al igual que el inadesión zinc y el DFO, la aplicación puede hacerse o por inmersión o por pulverización, pero las huellas pueden aparecer días después de haber aplicado el producto. Y hay que saber que con la nitidrina el contraste es óptimo únicamente sobre superficies claras. Ahora vamos a hablar del desarrollador físico, que él interactúa con la porción insoluble en agua. Hay que saber que el desarrollador físico es como un desarrollador fotográfico, pero modificado. Como lo expliqué al principio de esta diapositiva, debido a la fórmula acuosa del desarrollador físico, este se va a poder aplicar después de los reactivos que se centran en los aminoácidos, y la eficiencia no se ve afectada por la aplicación previa de otras técnicas o por el hecho que el indicio fue mojado. Hay que saber también que el desarrollador físico es una solución que contiene un equilibrio entre iones ferrosos, féricos y de plata, y está estabilizado por la presencia de ácido cítrico y de surfactantes. Ahora, la aplicación del desarrollador físico se hace en 5 etapas, que son 5 baños. Eso significa que la primera etapa consiste en mojar el indicio en una cuba con agua para que el baño no solo bombee el ácido. La segunda etapa o el segundo baño es la neutralización, que es un baño de neutralización por mínimo 5 minutos, y hay que esperar que aparezcan burbujas.
Este baño, su utilidad es para quitar el carbonato de calcio, que algunos papeles lo tienen, y este carbonato de calcio puede reaccionar fuertemente con el desarrollador físico y esto puede alterar la detección de las huellas. El tercer baño consiste en remojar el indicio en una cubeta que contiene el desarrollador físico durante 10 a 60 minutos. El cuarto baño consiste en colocar el indicio en una cubeta de agua y por último de repetir la etapa 4 para quitar el excedente del desarrollador físico, que el excedente puede provocar que el indicio se ponga amarillo y esto alterar la detección de las huellas. Una de las ventajas del desarrollador físico, además de ser eficiente en indicios que fueron mojados, es que puede revelar huellas extremadamente antiguas, como de 90 años, y puede dar resultados inesperados cuando las otras técnicas no tuvieron éxito. Pero el inconveniente es que tiene un rendimiento inferior a otros reactivos. Aproximadamente solo 10% de las huellas son detectadas. La eficiencia de este producto depende de los químicos y del agua que se utiliza. Y el procedimiento puede degradar la superficie, por ejemplo, si es un periódico, y entonces complicar su manejo. Además, la aplicación puede degradar, o sea, la aplicación es delicada y larga y el desarrollador físico es realmente caro, relativamente caro, y la solución tiene un tiempo de conservación corto, más o menos de 2 semanas. Ahora, el post-tratamiento del desarrollador físico consiste en aplicarlo después y ellos permiten la inversión de color de las huellas reveladas. Eso significa que, por ejemplo, hay diferentes productos como el KI Toning, que también oscurece el papel en azul o negro, el Bleach Toning, que él va a permitir el refuerzo del contraste que existe, o el Blue Toning, que cambia el contraste en tonos azules. Todo esto para mejorar la visibilidad de la huella. Otras superficies comúnmente encontradas son las superficies no porosas, como por ejemplo vidrio, superficies de metal, pinturas brillantes, ciertos tipos de plástico, entre otros. En este tipo de superficies podemos imaginarnos que si ponemos una gota de agua en la superficie, no se espera que penetre. En este tipo de superficie, los residuos hidrosolubles y los no solubles en agua se van a mantener en la porción superior de la superficie. Esto va a hacer que las huellas van a ser más frágiles en este tipo de superficies porque pueden ser más fácilmente eliminadas. En esta diapositiva podemos observar la secuencia en superficies no porosas. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, si el indicio no estuvo en contacto con agua, el revelado de huellas se puede hacer a través del cianoacrilato, antes de considerar técnicas con base acuosa. El cianoacrilato va a formar un vapor que reacciona con ciertos compuestos de las huellas papilares
secretados por las glándulas endocrinas y sebáceas. La reacción, va a haber una reacción de polimerización del cianoacrilato y va a formar un polímero duro y blanco que se llama el policianoacrilato. De esa manera las huellas van a aparecer blancas. El contraste obtenido después de haber aplicado el cianoacrilato puede ser mejorado y modificado con colorantes como por ejemplo el BY40 o con productos luminescentes como el lumiciano TM. Pero antes de aplicar cualquier colorante del cianoacrilate se debe dejar un lapso de tiempo de 24 a 48 horas para evitar que el colorante lave y destruya la huella. La elección del colorante va a depender del color y de las propiedades luminescentes de la superficie para obtener el mejor contraste posible. Si la superficie estuvo en contacto con agua, entonces la prioridad se va a poner en las técnicas que se concentran en los lípidos y en la porción no hidrosoluble. Una técnica que se concentra en los lípidos es el VMD y en este caso el VMD por ser costoso se va a reservar para casos importantes o cuando se trabaja con superficies complicados y de esa manera el cianoacrilate y la coloración del cianoacrilato es recomendado usarlo para casos de rutina. Ahora, el VMD, que en inglés significa Vacuum Metal Deposition, el VMD tradicional va a consistir en evaporar oro al vacío para formar una capa de metal sobre la superficie que se examina. Luego se va a evaporar zinc para poder visualizar la huella, porque el zinc no va a penetrar en el depósito de la huella, sino que va a formar una capa de zinc en la superficie que se está examinando. Pero hay otras situaciones que pueden ocurrir, como por ejemplo como por ejemplo en una superficie de polietileno de baja densidad se puede observar el fenómeno inverso, o sea que el zinc se deposita en las crestas y no en la superficie. Y hay otras situaciones también que pueden ocurrir, que sería una ausencia de detalles de las crestas, que no se pueden ver los detalles. Otro modo de aplicar la VMD es en utilizar únicamente solo un metal. El más usado sería la plata, o sea el VMD-AG, y en algunas superficies el VMD monometálico es más eficiente que el VMD bimetálico. Por ejemplo, en el papel film o en los vinilios plásticos. Entonces, la elección entre el VMD monometálico y bimetálico va a depender del tipo de superficie no porosa que estamos tratando. También el resultado del VMD va a depender de la cantidad de metal que se pone, de la composición de la huella y del tiempo que pasó entre la deposición de la huella y la detección de la huella. Otra técnica que ella se concentra en la porción no hidrosoluble es el SM2. SM2, que es el acrónimo de Single Metal Deposition, es un procedimiento que va a consistir en depositar un metal, que es el oro coloidal, y en la huella, y luego se va a tener que reducir el exceso de ese metal para mejorar el contraste. Ese procedimiento interactúa con la porción no soluble en agua, como le dije antes. Esta técnica va a tener la ventaja de poder detectar huellas que fueron
húmedas, o sea que fueron mojadas, y para revelar huellas antiguas, y entonces que la exposición ambiental no es desconocida. Pero como el rendimiento SM2 es inferior a otras técnicas más convencionales, entonces se va a usar de manera complementaria, porque la aplicación de esta técnica de la SM2 va a ser afectada por la aplicación previa de otros métodos. Y además, por tener una fórmula acuosa, la misma se va a aplicar al final de la secuencia. Por estas razones se va a aplicar el SM2 para casos problemáticos y cuando las técnicas habituales fueron ineficientes. Hay otra fórmula, otro método que se focaliza en los lípidos, que es el polvo en suspensión. Generalmente es usado para superficies húmedas y por esa razón va a ser incompatible con el cianoacrilato. Por eso se encuentra en otro camino del cianoacrilato. Además, el uso del cianoacrilato baja la eficiencia de los polvos en suspensión. El polvo en suspensión, ¿qué es? El polvo en suspensión es un polvo fino dispersado en una solución acuosa que contiene un detergente. Como ejemplo de polvos que se pueden aplicar en una superficie no porosa está el BPS, que es el Black Powder Suspension, que va a ser adecuado para superficies claras. También está el WPS, que es White Powder Suspension, que él va a ser adecuado para superficies oscuras, o el SPR, que es el Small Particle Reagent. En esta diapositiva veremos el revelado de huellas en superficies semiporosas. Las superficies semiporosas se van a caracterizar por una absorción lenta de los residuos hidrosolubles y no solubles en agua, los cuales se van a quedar en la superficie mucho más tiempo. Eso significa que, por ejemplo, si ponemos una gota de agua, ella no va a penetrar directamente, sino más bien lentamente. Eso significa que una superficie semiporosa tiene características intermedias entre una superficie porosa y una no porosa. Algunos ejemplos de superficies porosas pueden ser embalajes, papel pintado, madera barnizada, superficies encerradas, algunos tipos de pinturas murales y tapices. También puede ser billetes de banco en polímero, entre otros. La secuencia de revelado de huellas en superficies semiporosas es similar a la secuencia que se emplea en las superficies no porosas. Ahora, las características y los detalles de cada técnica que se encuentran en la secuencia de las superficies semiporosas han sido descritas previamente en las diapositivas presentes. Ahora, en este caso, cuando la superficie semiporosa no ha sido mojada, se recomienda el uso del cianoacrilato para el revelado de las huellas. Como mencionado antes, el cianoacrilato se va a usar para casos rutinarios y el BMD que se concentra en la porción de lípidos de las huellas se va a usar cuando hay un caso más problemático o más importante. En este caso también se puede aplicar el inadidion zinc o la ninhidrina, que son los reactivos que reaccionan con los aminoácidos. Esto, como el cianoacrilato, se aplica cuando la superficie no ha sido mojada.
Y de último, se puede aplicar el desarrollador físico, que se concentra en la porción no hidrosoluble. Y por ser una fórmula acuosa, se prefiere usar de último. También otra secuencia posible para revelar las huellas que está o ha sido mojada podría ser el uso de polvo en suspensión. Se encuentra, al igual que en la secuencia de la superficie no porosa, se encuentra en otro camino por que no es compatible con una aplicación de cianoacrilato. En algunos casos, un experto puede enfrentarse a tener que revelar huellas en superficies no convencionales. Entonces, en las próximas diapositivas veremos ejemplos de tipos de superficies inusuales, que son el papel térmico, las superficies no porosas con contaminación grasosa, la superficie porosa con sangre, una superficie no porosa con sangre, el adhesivo no poroso y un adhesivo semiporoso. Uno de los tipos de superficies no convencionales va a ser el papel térmico. El papel térmico está compuesto por varias capas y una de la cual es termosensible. O sea que es un papel que va a reaccionar al calor. Eso quiere decir que la impresión no se hace con tinta, sino se va a hacer a través del calor. Como ejemplo de papel térmico pueden ser los tickets de parqueo, las etiquetas, ciertas etiquetas alimentarias o los recibos. El problema con este tipo de superficie es que la capa térmica puede ser afectada al contacto con ciertos solvantes y con altas temperaturas. Entonces, una de las consecuencias va a ser el ennegrecimiento de la superficie mediante la aplicación de reactivos como el inadidion zinc, el de feolanidrina, y las condiciones de observación no van a ser las mejores. Va a haber ruido de fondo, va a haber un bajo contraste, una baja luminescencia, que entonces va a afectar la detección de las huellas. El papel térmico se asemeja a las superficies porosas y por esa razón la secuencia en un papel térmico va a ser de una cierta manera similar a la secuencia en un papel poroso. Entonces, existen varias soluciones para manejar el problema del ennegrecimiento del papel térmico. Entonces, una de las soluciones posibles sería de modificar la fórmula de los reactivos convencionales, que serían los reactivos que se centran en los aminoácidos como el inadidion zinc o la ninidrina, quitándoles el ácido acético y ya no tener que agregar calor para revelar las huellas. Serían una fórmula térmica. Otra posibilidad sería la eliminación del ennegrecimiento. Eso significa poder usar reactivos convencionales y luego aplicar un agente descolorante como por ejemplo el DABCO. Ahora, el problema con este tipo de situación es que en algunos papeles térmicos pueden ser insensibles a ese agente decolorante. Entonces, por esa razón se aconseja hacer una prueba de decoloración que consiste en aplicar por ejemplo, el inadidion zinc convencional y luego un agente descolorante en una pequeña porción del papel térmico para ver cómo reacciona el papel. De no funcionar, entonces se va a aplicar las fórmulas térmicas.
Al igual que en las superficies porosas, otra técnica posible para el revelado de huellas sería el uso de la técnica del desarrollador físico. Este se puede aplicar cuando el papel fue mojado. En algunos casos se puede observar contaminación grasosa en la superficie no porosa. Esta situación puede ser problemática al revelar las huellas porque la grasa puede reaccionar con las técnicas tradicionales e impedir la detección de esas huellas. Esto puede observarse en lugares como en una cocina, en un baño, en un taller. Y hay 4 situaciones en las cuales se pueden observar una contaminación grasosa que están ilustradas en la imagen presente en esta diapositiva. Entonces, una primera situación puede ser que la contaminación puede provenir de la huella, o sea que la huella depositada ya estaba contaminada de grasa, pero la superficie no lo estaba. Otro caso puede ser que la superficie estaba contaminada y que las huellas no lo estaban. Entonces, al poner las huellas no aparecen como contaminadas. También puede ocurrir que la superficie ya estaba contaminada de grasa y al poner la huella, la grasa desapareció con todo y la huella. Otra posibilidad puede ser que las huellas fueron puestas antes de que una contaminación se sume a la superficie y a las huellas. En la situación de una contaminación grasosa en una superficie no porosa, se recomienda la secuencia siguiente. O sea, como todas las secuencias, hay que hacer primero unos exámenes preliminares, luego enfocarse en las secreciones naturales, usando el polvo en suspensión como el BPS, el WPS o el SPR. Y luego enfocarse en las contaminaciones usando el Sudan Black y el Natural Yellow 3. El Sudan Black y el Natural Yellow 3 son colorantes lipídicos. El Natural Yellow 3 se puede aplicar como alternativa al Sudan Black cuando la superficie es oscura. En otros casos se pueden encontrar sangre en las superficies porosas que se van a analizar. Es importante poder revelar las huellas sin afectar la posibilidad de obtener un perfil ADN a partir de la sangre y por esa razón los procedimientos no destructivos para el indicio tendrán la prioridad. El revelado tiene por objetivo de detectar las huellas ya presentes en la superficie, o sea, antes que la sangre se sume a la superficie, y las huellas depositadas en la sangre, o sea, las huellas depositadas después que la sangre haya sido puesta en la superficie porosa. Estas situaciones se pueden ver en los casos de crímenes violentos. La secuencia de revelado de huellas en una superficie porosa con sangre va a ser similar a la secuencia en una superficie porosa. El enfoque se hace entonces en los aminoácidos con los reactivos como el linadedion zinc o la ninhidrina y
por la presencia de sangre se incorpora a la secuencia técnicas dirigidas a la sangre. Como mencionado precedente, el objetivo es obtener una reacción tanto con las huellas sangrientas como con las huellas no sangrientas que se pueden encontrar en una superficie de este tipo. Las técnicas convencionales no deben impedir que funcionen las técnicas dirigidas a la sangre. Por esa razón, la secuencia va a terminar con la técnica del desarrollador físico que reacciona con la porción no hidrosoluble. Entonces, las técnicas dirigidas a la sangre va a ser, primero que todo, se debe de fijar la sangre mediante el 5-sulfasolícilico para evitar que la misma se lave al aplicar los colorantes acuosos. Eso significa que las proteínas de la sangre van a ser desnaturalizadas para ser fijadas y volverse insolubles y más resistentes. Luego se va a poder aplicar el colorante. Se va a lavar para eliminar el exceso, o sea, para evitar de obtener un ruido de fondo. Y en este caso se va a utilizar colorantes proteicos, pero hay que considerar que estos colorantes van a reaccionar con todas las proteínas, no solo con las que están presentes en la sangre. Los colorantes de proteínas sugeridos para esta secuencia son el negro amido o el acid violet 17. Los dos tienen formulaciones de base acuosa, más precisamente WEAA, Water Ethanol Acid Acetic. Con el negro ámido, las huellas van a aparecer de color azul oscuro, no luminescente, y con el Acid Yellow 17, las huellas van a aparecer de color púrpura, ligeramente luminescente. La presencia de sangre puede también encontrarse en superficies no porosas, al igual que en las huellas en superficies porosas con sangre. El procedimiento sigue la misma lógica. Eso significa que el objetivo siempre va a ser de obtener una reacción tanto con las huellas sangrientas como con las huellas no sangrientas que se pueden encontrar en una superficie no porosa con sangre. También va a aparecer en casos de crímenes violentos. Al igual que en la secuencia en una superficie porosa con sangre, las técnicas convencionales no deben impedir que funcionen las técnicas dirigidas a la sangre y por esa razón la secuencia en este caso se termina con la técnica del SM2 que va a reaccionar con la porción no hidrosoluble de la huella. Como tipo de colorantes proteicos se suma al negro ámido y al acid violet 17 el acid yellow 7, que es un colorante más eficiente cuando la cantidad de sangre es baja y el resultado va a ser amarillo y luminescente. Se puede observar en esta secuencia que al lado de la gotita tachada hay un signo de atención. Esto se debe a que el cianoacrilato puede tener un efecto nocivo en los colorantes proteicos con formulación con etanol. Por lo tanto, se recomienda utilizar colorantes con base de metanol. Otra situación menos convencional es el revelado de huellas en adhesivo no poroso. Existen diferentes adhesivos, pero todos tienen las características de tener un lado adhesivo y un lado no adhesivo.
En esta parte veremos el revelado de huellas en adhesivo no poroso. Un ejemplo de adhesivos no porosos se encuentran en las dos imágenes presentes en esta diapositiva. De manera general, la secuencia empieza por la parte no adhesiva, protegiendo la parte adhesiva, y luego se va a proceder al despego del adhesivo para poder analizar el otro lado. En ciertos casos el adhesivo puede estar pegado entre el mismo o sobre una superficie y vamos a tener que tener la necesidad de despegarlo. Sin embargo, esto puede alterar las huellas, por esa razón hay que tener mucha precaución. Para despegar el adhesivo existen varias posibilidades. La mejor solución sería de despegarlo físicamente. Este procedimiento es el menos perjudicial para las huellas. También se puede aplicar un químico para la disolución local de la matriz adhesiva, pero se va a tener que hacer poco a poco para evitar lo más que posible el deterioro de las huellas. La secuencia para el lado no adhesivo consiste en la aplicación de cianoacrilato, luego de colorante cianoacrilato, si el adhesivo no fue mojado o no está mojado. En el caso contrario, se puede aplicar la técnica del VMD. Luego, para el lado adhesivo, se tendrá que hacer una prueba de toque, que consiste en probar en una parte del adhesivo o en un adhesivo similar al indicio. Se va a tener que aplicar el polvo en suspensión para verificar que el polvo en suspensión no colore toda la superficie y para no tener un ruido de fondo muy importante que va a evitar de detectar la huella. Si esto pasa, se va a optar por una técnica del SMD2. Con polvos de suspensión se puede usar el CBPS, Carbon Based Powder Suspension en inglés, el WPS o el SSP, que es el Sticky Side Powder. También se puede optar por el cianoacrilato seguido de una coloración, pero el cianoacrilato puede afectar negativamente el resultado obtenido del polvo en suspensión. Por eso no se pueden usar ambas técnicas. Otra alternativa sería la aplicación del colorante de violeta de genciana. También es posible revelar huellas en adhesivo semiporoso, como un ejemplo de adhesivo semiporoso es el que está presente en la imagen en esta diapositiva. El revelado de huellas en este tipo de adhesivo tiene el mismo procedimiento general que la secuencia para la detección de huellas en adhesivo no poroso. Por lo tanto, la secuencia en adhesivo semiporoso también va a empezar por el lado no adhesivo. Se podrá optar por la técnica del cianoacrilato si el adhesivo no estuvo en contacto con agua, o usar un polvo magnético que se concentra en los lípidos si el adhesivo fue en contacto con agua. También se puede usar la técnica del VMD, pero no es compatible con la utilización del polvo magnético, por lo tanto se encuentran en dos caminos distintos. Luego se tendrá que despegar el adhesivo para poder proceder al examen del otro lado.
Al igual que con el adhesivo poroso, se tendrá que hacer una prueba de toque para ver si el polvo en suspensión reacciona bien y no causa mucho exceso de coloración y así un ruido de fondo. Como el polvo en suspensión para el adhesivo semiporoso, se podrá usar el FEBPS, el WPS o el SSP. Si la prueba no es concluyente, se podrá optar por la técnica del desarrollador físico o del colorante violeta de genciana. La técnica que se va a usar va a depender de cómo reaccione el adhesivo. Algunos adhesivos reaccionan mejor con una técnica particular, por ejemplo, el polvo en suspensión y el cianoacrilato funcionan bien sobre los adhesivos con base de hule, pero causan problemas sobre los adhesivos con base acrílica. Para concluir esta presentación, tenemos que tener en mente que las secuencias es una ayuda, están para guiarnos, pero debemos poder adaptarlas según los casos. Es muy ilusorio tener una secuencia optimizada, perfecta para cada tipo de objeto, cada tipo de superficie o cada situación que podemos encontrar durante un peritaje. Por lo tanto, las secuencias no están destinadas a detectar todas las huellas que están presentes, pero a maximizar la posibilidad de detectarlas.